La altura del río Uruguay frente a la ciudad de Salto superaba ayer los 15 metros, cuando lo normal es que oscile entre 5 y 8 metros. Esta situación ha provocado que más de 3.200 personas debieran dejar sus hogares, llevando a cuestas lo mucho o poco que tenían. Es una historia conocida. Recordemos, por ejemplo, que hace un año y medio los salteños vivieron un episodio similar o quizás más grave. Salto, como otras ciudades a orillas del río Uruguay, padece desde hace décadas el drama de las inundaciones. Mucho hablamos, y con razón, de la emergencia que producen estos episodios, pero me parece que poco o nada discutimos sobre la posibilidad de evitar estas situaciones a mediano y a largo plazo. Vamos a ocuparnos de este ángulo, justamente. Para eso estamos en contacto con el arquitecto Adolfo García da Rosa, coordinador del equipo técnico de la División Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Salto. Arquitecto García da Rosa, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, por favor, gracias a ustedes. Para empezar, cuéntenos cómo está hoy, en este momento, el panorama en Salto. Bueno, está incambiado respecto a lo que usted decía recién, o sea, sigue estable el río y hoy es un día acá por mi ventana en la Oficina de Ordenamiento Territorial de un hermoso amanecer, así que bueno, alienta a pensar de que esto va a ir mejorando. Un detalle a propósito de cómo vienen dándose las cosas esta vez. Por lo visto, de las 3.200 personas desplazadas por el agua, muchas están en instalaciones deportivas, pero otras han preferido quedarse en carpas cerca de sus casas. ¿Esto pasó ya en otras inundaciones anteriores? Bueno, la última, esta anterior que usted mencionaba, de diciembre del 2015, no fue quizás tan importante el número de personas que quedaron próximas a sus casas, pero sí se sucedió, se dio de esa manera, sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué toman esa decisión? Quedándose en carpas justo en esta época que además es tan fría, donde arrecian los fríos y aparecen madrugadas o noches directamente heladas. Bueno, la cercanía está asociada a un tema de protección de sus bienes y digamos de lo que significa poder controlar y tener sentirse más seguros de que sus bienes están de algún modo cuidados o salvo, ¿no? ¿Esa es la única hipótesis en la cual la gente desplazada se coloca en carpas? Bueno, en realidad, yo creo que ahí maneja una información mucho más profunda los actores directos en el proceso de apoyo a esta situación. Fundamentalmente el Comité de Emergencia y la Intendencia misma como tal tiene áreas que trabajan diariamente, intensamente en diferentes aspectos de este tipo de situaciones, ¿no? Directo en contacto con la gente y su situación caso a caso. Sí, pero bueno, es raro eso de las carpas, ¿no? Carpas en invierno, se supone que tiene que haber, o deberían todos tratar de cobijarse bajo techos en edificios sólidos, ¿no? Sin duda. Pero otra cosa, usted fuera de micrófonos nos comentaba ayer que en Salto existe una especie de acostumbramiento o cultura en torno a este tipo de situaciones de emergencias. ¿Cómo es? Bueno, en realidad sí, o sea, en Salto es una ciudad hasta su genes es vinculada al río y al cambio de los sistemas, digamos, de lo fluvial terrestre, y ahí su surgimiento y sus cursos de agua internos, sus arroyos son parte natural. Siempre decimos que Salto es una ciudad caracterizada fuertemente por su identidad barrial, y esas estructuras que tiene la ciudad surgen a partir de los cursos de agua justamente que van delimitando diferentes subzonas, y la ciudad tiene esa estructura a partir de esto. O sea que la relación del salteño con el agua está en sus orígenes, y de algún modo esto, que es así, hace de que sea un poco difícil de algún modo a la distancia entender, o fuera de lo que en realidad es Salto entender, esa comunicación permanente entre el río y la población, que tiene obviamente muchas facetas altamente positivas. Tiene estas contracaras como son el tema de las inundaciones. Entonces hay como un entender esto, y hay un porcentaje de esta población afectada que históricamente tiene como tomada la opción de convivir con procesos de parciales o temporales de salir de sus hogares y realojarse temporalmente y después volver a su casa, ¿no? Ahora, ¿cómo ha evolucionado la inundabilidad de la ciudad de Salto? No sé si ese término existe, pero mi consulta es, en los últimos años, ¿el riesgo se ha extendido a zonas que antes no se veían afectadas?
A ver, Salto es una ciudad que ha tenido un crecimiento, si se quiere, constante. Si uno toma las historias de la evolución de los censos en el Uruguay, tiene un crecimiento que llega a andar en el entorno de 1.000 habitantes año. Ahora en este último quinquenio, el último periodo intercensal, esto disminuyó un poco, al igual que en todo el país, pero ha venido teniendo un crecimiento poblacional constante y tiene un límite urbano bastante definido, con claridad. O sea, es una ciudad que viene creciendo, creo que por suerte es así, fronteras adentro de sus límites administrativos en la planta urbana. Esto lo que hace, de algún modo, más allá de las normativas y las regulaciones que hoy existen, es que tienda a tener un proceso necesario, además de densificación urbana, y de algún modo hay que buscar, al mismo tiempo se está buscando en paralelo, generar condiciones de mejor drenaje, fundamentalmente de aguas pluviales, para que esto afecte de la menor manera posible a la población, ¿no? No, pero mi pregunta sobre todo apuntaba a saber si hay zonas más altas que ahora se inundan y antes no. No, yo entiendo de que, digamos, las zonas que se inundan en general, en su gran mayoría siguen siendo las mismas de la que con nosotros nacimos. O sea, ayer conversábamos. Se lo pregunto a raíz de la inquietud por el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Si estamos ante fenómenos más graves con el correr de los años. Bueno, en realidad, por supuesto que, sin ser experto en la materia, lo que ha sucedido es que estamos viviendo un periodo, evidentemente, de que ha venido sucediendo con mayor frecuencia, pero en un periodo muy corto de tiempo como para evaluarlo a escala de si esto es un proceso ya instalado, mayores crecientes. La creciente del 2015 fue muy importante y esta también lo es, de algún modo, siendo menor igual, pero lo es. Vayamos a su trabajo en la Intendencia, el ordenamiento territorial. ¿Qué tradición tiene el Departamento de Salto en cuanto a planificación urbana para atender este tipo de problemas? Bueno, Salto tiene indudablemente un proceso constante digamos, de generación fundamentalmente de instrumentos de ordenamiento territorial vinculados a lo que puede ser el modo en el cual la ciudad va haciendo su proceso de crecimiento, y al mismo tiempo esto es ineludiblemente, inseparable de cómo controlar las áreas inundables e intentar de que allí no haya población asentada. Hay un decreto del año 1979 que establece claramente, y hoy todavía tiene vigencia en cuanto a las cotas de inundación, áreas de exclusión, cotas bajo las cuales no se puede construir y se ha tendido en el tiempo a retirar construcciones, y un área intermedia donde se permite algunas mejoras, pero tampoco se permite construcciones nuevas, intentando minimizar, por supuesto, la presencia de población y construcciones en áreas bajas o inundables, ¿no? Uh-huh. Vayamos a hilar un poquito más fino. Si entiendo bien, la ciudad de Salto tiene por lo menos 3 características importantes desde el punto de vista del riesgo de inundaciones. Uno, la topografía, ¿no? No es un territorio plano. No, para nada. Segundo, está ubicada sobre el río Uruguay. Eso ya lo mencionamos y lo sabemos todos. Tercero, la atraviesan 2 arroyos que vuelcan sus aguas al río, si pueden, ¿no? Depende de cómo esté el río. Me refiero a los arroyos Ceibal y Sausal. Y por último está la represa y central hidroeléctrica de Salto Grande, aguas arriba, como un agente regulador. ¿Usted está de acuerdo en que acá están los factores? Claro, y sin duda que es así. O sea, básicamente podemos decir que existen dos grandes situaciones asociadas a problemas con lo que significa el agua a partir del agua de precipitaciones. Una es el comportamiento de los 2 arroyos principales urbanos de la ciudad, como usted lo decía. El arroyo Ceibal al sur es el 70% de la superficie de la ciudad está bajo esa cuenca, y el arroyo Sausal al norte. Estos 2 arroyos, hay que también recordar que Salto tiene, como casi todas las ciudades del interior del país, no tiene sistema de saneamiento unitario. O sea, las aguas de lluvia no corren bajo un sistema de drenaje de saneamiento en forma conjunta, lo que se llamaría un sistema unitario, sino que son separativas. O sea, el agua de lluvia corre naturalmente por veredas, calles, cunetas, desagües, etcétera, y llega finalmente a los cursos de agua. Entonces, bajo un régimen de lluvias intensas, locales, existe algunas dificultades, y son importantes, y además agua que se desplaza a gran velocidad, en el escurrimiento del agua en una ciudad que tiene, como ustedes decían, una topografía muy variada y con áreas en las cuales las pendientes superan un 5%, o sea, con pendientes importantes. Ese es un régimen de riesgo que se puede dar perfectamente estando el río Uruguay en su cauce normal, y sucede temporalmente, implica ya una dificultad.
El segundo factor fundamental, que es el que estamos hoy, por supuesto, principalmente viendo, y en estas imágenes que ustedes están mostrando impactan, es el crecimiento del río Uruguay, asociado, bueno, evidentemente al aporte de su cuenca, tan importante que, como todos sabemos, más de un 70% de esa cuenca está en el Brasil y solamente un 30% está en nuestro país y en Argentina. Este factor es doblemente complicado porque además de que el río crece, evidentemente también está impidiendo el desagote de los cursos de aguas, esto que hablábamos recién de los arroyos Sausal y Ceibal, al río Uruguay, y entonces ahí el tema es aún peor porque se suma el doble efecto de crecimiento de la creciente del río Uruguay con la imposibilidad de que las aguas de los arroyos puedan llegar al curso principal de desagüe, que es este río, por supuesto. Es así, y la componente represa, como usted decía, es un tercer elemento que en realidad lo que hace de alguna manera es que el comportamiento hidrodinámico natural del río es modificado por componentes de producción y en algunos casos, como en este momento que estamos viviendo, en una estrategia alternativa paliativa también, por supuesto, de estos procesos de inundación, ¿no? Entonces, a partir de estos distintos elementos, volvamos a lo que yo le preguntaba sobre la tarea de ordenamiento territorial. ¿Cuánto han avanzado ustedes desde la Intendencia? Bueno, en este tema se ha avanzado, básicamente lo que ha venido sucediendo es que el marco jurídico nacional referente a los temas de ordenamientos se modifica sustancialmente en el año 2008. En el 2008 se aprueba la ley 18.308, que la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en Uruguay, y esto genera nuevas herramientas, nuevas formas, nuevas posibilidades de acción sobre lo que es la acción en el territorio, tanto en lo urbano como en el territorio en general, el territorio también rural. ¿A qué se refiere concretamente? Y bueno, como que la Ley de Ordenamiento Territorial habilita evidentemente acciones mucho más concretas y genera nuevas herramientas, como por ejemplo los instrumentos de ordenamiento que permiten, exacto, ha avanzado bastante en eso, generar planes tanto a nivel departamental como directrices departamentales. En este caso concreto de hoy podemos hablar que en Salto fue aprobado en diciembre de este año pasado el plan de la ciudad de Salto y su microrregión, que establece muchos elementos y muchas pautas que tienden a acompañar este proceso de revertir las situaciones de ocupación en áreas inundables de la ciudad de Salto, generando herramientas e instrumentos nuevos que posibilitan estas acciones en forma más ordenada y con expectativas de mejor éxito, ¿no? Por ejemplo, no, porque usted recién nos contaba que se ha trabajado en esta materia, pero ¿cómo se entiende que se vivan situaciones como las que estamos viendo en estos días, ¿no? ¿Cómo se hace para evitar que las zonas tan amplias que terminan inundadas padezcan este tipo de fenómenos? Claro, las áreas inundadas que hoy tiene la ciudad, de hecho, son áreas que todo hace pensar que bajo las cotas, que ya un decreto del 79 y quienes, como ya tenemos unos años de actividad en esto, sabemos que tenemos el paradigma todo de la inundación del año 1959, son áreas que se inundan y se seguirán inundando y que el proceso pasa y ha pasado, y hay ejemplos, digamos, en la ciudad exitosos por lograr de alguna forma ir liberando el territorio que es pasible de inundación y dándole un uso alternativo. O sea, la componente del uso alternativo sigue siendo clave, porque si no, de algún modo, cuando las aguas vuelven a su curso normal y en función de la memoria colectiva que hay o deja de haber, que a veces es un poco débil, o por determinados factores que son más de corte social, se ocupan algunos sectores nuevamente y este problema se vuelve a repetir. Entonces el tema pasa un poco por ese tema. Pero justamente, a ver, de esas áreas claramente inundables, ¿cuánto se ha logrado liberar del uso residencial? Y bueno, lo que se ha venido logrando en el tiempo y han sido situaciones exitosas es que en algunos casos con usos alternativos asociados, por ejemplo, a actividades deportivas, zonas de recreo, se han recuperado zonas que estuvieron ocupadas y hoy están liberadas y han evitado, evidentemente, que estos números que tenemos hoy de gente desplazada, de algún modo, en algunos sectores ya se ha desaparecido, ¿no? Eso se ha logrado en varias instancias y en el tiempo. Eso es hoy así. Y por otra parte también reconocer de que la componente ocupación tiene evidentemente tiene un factor fuerte social en la población, el tema de la cercanía, la posibilidad de llegar a acceder a buenos servicios próximos hace de que tenga que la Intendencia estar de algún modo permanentemente tratando de profundizar y mejorando
día a día su capacidad de contralor sobre los cursos de agua, ¿no? Eso también también hay que avanzar en esto también, ¿no? Bueno, por eso entonces, ¿cuánto falta? ¿Cuánto puede lograrse todavía en materia de acción departamental para que esas zonas claramente inundables no sean lugar de residencia? Bueno, a ver, ¿Qué es lo que está previsto hacer? sí, a ver, la acción de este tema es una acción que ha venido avanzando, por ejemplo, en acciones de coordinación fuertes. Yo estoy hablando estrictamente en tema de ordenamiento entre la Dirección Nacional de Aguas, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, OCE, y se ha avanzado bastante en una propuesta de una gestión integrada de aguas urbanas para Salto. Esa propuesta tiene una repercusión directa en lo que es el plan hoy aprobado, el plan de Salto, y lo que se pretende que en realidad esto pueda sumarse a lo que es los procesos de realojo, que son indudablemente la clave de esta situación. El realojo implica una comprensión ya de negociación y acuerdos en lo social, intentando de que ese realojo permita una solución definitiva a la población y al mismo tiempo se logra avanzar en la sustitución de esos espacios libres del tema residencial por otro tipo de situaciones. Entonces, en ese proceso se está trabajando y se viene avanzando en la medida de que han venido sucediendo situaciones que han permitido, por ejemplo, en estos momentos, tener bastante más claros, a través de modificaciones importantes que se están haciendo en los planes, de avanzar en la fijación de cuotas más exigentes, con la dificultad que implica esto en cuanto a, imagina usted, a que la gente que vive siempre en un lugar, se le pueda decir, señor, ese terreno que usted en muchos casos es propiedad privada, ya no tiene valor más comercial como área residencial, sino que va a tener que ser de algún modo utilizado para actividades de otro tipo, más de carácter recreativo, social o anfibias, ¿no? Yo veía declaraciones como, por ejemplo, esta de Julio César, que aparece mencionado en el diario El Observador. Mi trabajo es la pesca artesanal. Vivimos en la costa del río. Los niños se adaptan desde chiquitos. No pensamos movernos. Es una vida a orillas del río, dice. Este es de los casos que hay que cambiar, ¿no? Este es de los casos en los que hay que convencer a la gente y hay que sacarla de allí. Claro. O sea, puede seguir trabajando en el río, pero no necesariamente tiene que vivir al lado del río. Claro, bueno, por eso el sistema de realojos tiene que tener esa capacidad de plantear alternativas que sin quitar el vínculo laboral y mucho más profundo todavía cultural y social que esa familia tiene, y que la cercanía sea posible sin que sea un traslado que le condicione la posibilidad de seguir en su tipo de tarea, ¿no? Entonces, es un tema muy, pero muy profundo que requiere, como usted se imaginará, una acción extremadamente coordinada entre la planificación social, lo territorial y también las decisiones políticas, y por otro lado, en el tema de la vivienda, intentar avanzar en una política de mayor concentración de población en zonas con servicios que permita una integración de esas familias a una preexistente, y no un proceso que ha pasado en algunas oportunidades de realojo en áreas perimetrales o fuera de su contexto natural de vida, ¿no? ¿Me explico? Sí, pero además, a ver, cuando se retira a una persona de una determinada vivienda, porque esa vivienda está en zona inundable, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que comprar esa vivienda? ¿La Intendencia tiene que comprar esa vivienda? A ver, y por otro lado, suministrarle una casa a esa familia en otro lugar. Digamos, ¿Cómo es desde el punto de vista de lo práctico el asunto? Claro, a ver, hay las ocupaciones, la gente que está hoy viviendo por debajo de la cota decreciente. Existe una cota decreciente establecida, fija, del año 79, y esa cota decreciente establece de que por debajo de un determinado nivel, esos predios no pueden ser utilizados para el residencial, y eso ya tiene muchísimos años de que es así. Entonces, en esos casos, evidentemente, como que la población sabe de que está ocupando un lugar inadecuado. Muchas de estas ocupaciones son ocupaciones de hecho en predios que ni siquiera son propietarios de ellos, o sea, ocupaciones que se están dando sin marco jurídico, y no son tantos los casos que estemos hablando de población que tenga residencia con título de propiedad bajo las cotas de inundación de mayor... O sea, hay gente que está viviendo de manera clandestina allí. Exactamente, hay una población importante. Yo acá no tengo en este momento frente a mis cifras, pero de hecho existe un porcentaje importante de la gente que hoy está siendo afectada por esta inundación
que está ocupando de los hechos de suelo que digamos no es propietaria, ¿no? Sí. ¿Y por qué sigue ahí? ¿Por qué no se la ha sacado todavía? Y bueno, el tema pasa justamente porque se tiene que avanzar en la política de Realojo. Salto históricamente ha construido muchísimas viviendas por medios propios o con aporte del gobierno nacional para población en área inundable, pero yo creo que hay que profundizar mucho más aún en el control de lo que son los suelos liberados en estas instancias. Acá la área social de la Intendencia permanentemente trabaja en el sistema Realojo. Yo creo que hoy por lo menos estamos hablando que hay 3 planes de viviendas en construcción que involucran a gente que está por debajo de la cota de inundación, y siempre hay que avanzar en paralelo en la ocupación, como les decía, con otras alternativas de lo que es el suelo urbano liberado por estos procesos, ¿no? Pero, ¿y las otras zonas? Porque usted hablaba recién de límites muy claros que están marcados desde los años 70. Ahí directamente no se podría vivir. La mayor parte de la gente que lo hace en el lugar lo hace de manera informal. Bárbaro. Pero no es esa la única zona que se inunda, por ejemplo, en esta ocasión, ¿no? Para las otras partes de la ciudad, ¿cuándo va a haber medidas significativas? A ver, en realidad existe un porcentaje de población que tiene como tiene resuelta de manera propia el retirarse y retornar. Entonces hay áreas intermedias que hay como un convivir digamos de lo que significan las actividades que a veces no son residenciales y a veces algunas no son, con esta creciente. Entonces eso es una cosa que es bastante compleja de entender. Yo veo una imagen de usted, por ejemplo, que aparece así, un área de Salto que está totalmente consolidada, es parte del damero histórico de la ciudad, y en esa área como que los salteños tenemos claro de que cuando el agua vuelva a su curso normal, ahí va a volver a instalarse las actividades que estaban. Por ejemplo, algunas imágenes que se ven son unas áreas vinculadas a toda la parte de talleres de la Intendencia, otras son residenciales de gente que vive ahí hace toda una vida por tercera generación, que cuando baje el agua va a retornar. Ese es un buen ejemplo de mi pregunta, ¿no? Como usted dice, es una zona de la ciudad completamente consolidada, muy formal, es un barrio, punto, incluso hay instalaciones de la Intendencia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que cabe esperar para el futuro? Que se mantengan las actividades estas que están planteadas, o sea, en realidad, al retornar el agua a su curso, allí se va a volver a recuperar esa zona, van a volver a funcionar estas actividades. Pero más a largo plazo, ¿no hay que deshabitar? ¿No hay que sacarle uso a esas zonas de la ciudad? ¿No se prevé eso? No se prevé eso, que sea un tema cuesta como que internalizarlo, es así, o sea, hay población y fundamentalmente actividades que se dan en áreas que normalmente no están bajo los efectos de la creciente, que sí lo están temporalmente cuando esto se produce. Hay como un plan de alternativa de cómo opera la ciudad sin estos espacios y se retorna a esos lugares, porque estamos hablando de áreas que son como que de ocupación histórica y que, bueno, como le digo, la opción es retornar cuando estas crecientes bajen. No estoy hablando, por supuesto, de lo que significa ese volumen del entorno de las 4.000 personas que están desplazadas desde su vivienda, son otro tipo, digamos, de población, es un porcentaje de esta población bajo, que va a retornar a esos lugares y la ciudad se va a recuperar y va a volver a tener, por ejemplo, está muy asociado todo esto al Frente Costero del Río Uruguay, que es el lugar quizás más destacado que tiene Salto, como lugar no solamente de recreo, sino también de residencia y de actividades, por ejemplo, deportivas. Hay parte de estas construcciones que son de algún modo acondicionadas para esta situación de ocasión decreciente y que después se vuelven a utilizar, sí. O sea que no está previsto en esas zonas un cambio drástico para el futuro. Hay zonas en las que el razonamiento es allí habrá que convivir cada tanto con los perjuicios de las inundaciones. Sí, es así. Además se convive históricamente desde esa manera, o sea, de esa manera se lo hace, ¿no? O sea, se retorna, se recuperan. Yo realmente acá cuando recibimos visitantes en Salto, los llevamos a recorrer determinadas zonas de la ciudad que son quizás de las más destacadas, de las más emblemáticas de Salto, las mejores visuales del curso del río, áreas residenciales, y parcialmente esas zonas, cuando les comentamos que por donde estamos cruzando o circulando, aquí llega el agua a tener 1 metro de altura y llega algún indicador que muestra dónde estuvo la creciente, para quien no está acostumbrado a vivir en una ciudad de estas características, le resulta
absolutamente inimaginable, impactante. Y bueno, ese coexistir entre el régimen del comportamiento del río Uruguay, sus arroyos, Salto y Ceibal, y la ciudad es algo que está como que metido en la naturaleza de la población aquí en Salto, ¿no? A esos niveles. Que esto para elegir bien en Salto. ¿Cómo? Sí, perdón, ¿qué iba a decir? No, que en realidad esto es un aspecto, ¿no? En realidad no estamos hablando de todo el problema. El problema, evidentemente, en las zonas bajas, donde hay ocupaciones que presentan fundamentalmente los grupos de mayor más vulnerables a las cuestiones de lo que significa la residencia. Allí la intención y el objetivo, por supuesto, es el retiro definitivo de la población e intentar en una ciudad que tiene muchísimos espacios verdes, que es una característica de Salto, entre sus parques, las costaneras y del río, intentar darle un uso alternativo y con mayor, evidentemente, capacidad de control a ese suelo, es un desafío también en sí mismo. Porque ¿Para cuándo se completaría esa tarea? ¿Qué planes hay en ese sentido? ¿Qué cronogramas existen en ese sentido? Lo que está planteado hoy es que con el plan de la ciudad de Salto y su microrregión aprobado, que es un plan, como le decía, que pasó a ser operativo del 2017, por la vía de lo que la ley de ordenamiento permite, que es manejar una modificaciones no sustancial, avanzar en el ajuste de las cotas de inundación de los arroyos Sauzal y Ceibal. Eso por un lado. Y también la ley de ordenamiento habilita, y es bastante estricta, en cuanto a mejorar las condiciones de varios cursos de agua del Uruguay a través de planes sectoriales de aguas urbanas, y en ese camino se está avanzando para ver para intentar establecer un régimen razonable de movimiento de la cota que pueda ser viable fundamentalmente primero en lo social. Es más importante viabilizarlo social y culturalmente que económicamente, ¿me explico? Por las condiciones y las características que recién hablábamos de la población. Sobre esa base se está trabajando y como le planteaba, existe como la posibilidad de un alto nivel de coordinación con OCE, con DINAGUA, con DINOT. No, sí, pero mi pregunta era de fechas, no de coordinaciones, sino ¿para cuándo? ¿Para cuándo todas esas zonas donde vive la población más vulnerable quedarían afuera ya definitivamente de estos inconvenientes? Es un proceso de mediano plazo mínimo, ¿no? Yo no me imagino, y es una opinión absolutamente personal, que poder realojar esa población sea un proceso rápido. Es un proceso lento y que va a requerir una política de realojo asociada a viviendas que intente superar una limitante histórica que se ha tenido, y es que, como le decía, los realojos han estado siempre vinculados a áreas periféricas de borde de la ciudad, situación que no da un resultado razonable de hábitat para la gente, y por otro lado a una política mucho más dura y intentando facilitar, digamos, mayores controles y reusos a los espacios que se van liberando. Si no, el tema se transforma en una espiral recurrente de realojo y reocupación, y ese proceso hay que en algún momento cortarlo, ¿no? Arquitecto Adolfo García da Rosa, coordinador del equipo técnico en ordenamiento territorial de la Intendencia de Salto, le agradezco su participación esta mañana. No, es un gusto, muchas gracias.